Guiños de un profesor, educación y cine, es de Gastón Sosa Miguelena. Gastón, bienvenido a la Isla Desierta, ¿cómo estás? Muy bien, es un gusto estar en un estudio de radio. Radio y cine para mí es algo apasionante. Radio y cine. ¿Por qué? Bueno, porque la radio hace imaginar y desde chico yo andaba con lo que era la espica, que en realidad la mía era Philips, de cuero, con una parte de cármica en la parte de arriba y iba a todos lados en Pan de Azúcar, digamos. Después me vine a Montevideo, siempre con mi radio y ahora de grande también frecuento también bueno, que sea parte de mi vida, de mis soledades y de mis identidades. Hablaste de Pan de Azúcar recién y el libro comienza como contando tu recorrido vital y tu Pan de Azúcar y tus venidas para acá y tu primer ida al cine. ¿Por qué arrancaste en esa clave, si se quiere, autorreferencial, siendo que después vas a temas que tienen que ver con la educación, lo cual no está en sí mismo ni bien ni mal? No, claro, no es un juicio de valor lo que digo, no, pero es un arranque particular. Sí, es un arranque jugado porque en realidad el libro tiene literatura, uno escribe, por lo tanto tiene que ser grato para el lector y bueno, en algún momento pensé de que no fuera algo súper académico, porque no lo es ni lo pretende ser, y me gustaba empezar por mis raíces, y con la primer palabra que empieza el libro, cuando empiezan los capítulos, es con mi madre, Daisy, que me parecía que es parte de esos guiños, de esos clics que tiene el libro, en el cual ella hacía los mandados a su madre, que era mi abuela Delia, y tenía una complicidad que era el portero del cine Reducto. Entonces iba viendo las películas de a mandado, de a poquito, y mi madre siempre me contaba de famosos actores, de películas, y un poco tal vez ellos se haya venido insertando en parte de mi vida. Y me pareció que era grato empezar por ahí, empezar también con mi padre en Pan de Azúcar, que fue un peluquero muy humilde, que allí hizo parte de esa sociedad, formó un club Albion de básquetbol, tuvo una juguetería, un hombre humilde, pero que era muy visionario, fue el primero en llevar heladeras y televisores. Sí, vos contabas la historia de las heladeras, de los juguetes. De los juguetes, y ahí yo voy enganchando cosas de cine con alguna película, en este caso de Dustin Hoffman, sobre los juguetes, y una anécdota linda que era, ponían la vidriera, la gente del pueblo se acercaba a mirar esos aparatos. Estamos hablando de la década del 60, y de pronto uno de los parroquianos vio a un actor que estaba en dos aparatos a la vez. Y el tipo, claro, es sorprendente, pero hay que ver el contexto, lo que implicaba. Y bueno, y así iba y venía de Pan de Azúcar a Montevideo, y un día, ya adolescente, jugando al fútbol en la calle La Violeta de mis abuelos, caen mis padres y me dicen: bañate que nos vamos a ir al cine. Y yo, con cierta mofa, porque en realidad quería seguir jugando al fútbol, pero me llevaron a ver algo que me deslumbró, que era El Padrino. Si vos contás toda la anécdota ahí de esto que estás contando, pero como una marca así muy fuerte, así como fue el día que, no sé, que algo cambió, ¿no? Sí, porque El Padrino, yo le había puesto en el capítulo mi mejor película, y después lo discutimos con mi señora, y sobre todo con Sapiola, el crítico de cine que hace el prólogo, que es un capo realmente del cine, y como vio el tema, que yo no soy un cineasta, sino un profesor que cuenta las cosas, y que realmente no es mi mejor película, pero es una película impactante, y sigo recordando escenas que realmente me deslumbraron, y tal vez sea lo sorpresivo, que yo no quería ir al cine, quería seguir jugando, y me deslumbró. ¿Pero cuántos años tenías aparte? Y no sé, tendría 14 años, 15. Sí, bueno, era una película jugada, desde el punto de vista claro, pero de la violencia, desde el punto de vista bueno, de las pero, ideas que están pero allí. yo no digo que es buena ni mala, como dice Alcina TVN, que aprendí también de eso, y como profesor no puedo ir a decir esto es bueno o malo, que es lo común, que uno dice: che, ¿qué tal la película? Y digo, bueno, no sé si tú coincidís. Yo lo que veo de esa película, que a mí me impactó escena como, por ejemplo, esa matanza terrible que hacían de unos a otros, y ponían las balas no se sentían, era el silencio de la violencia, pero sin embargo era visual, pero ponían una ópera de fondo, una cosa que en realidad, si uno la oye,
le generaría otras cosas, tal vez no violencia. Entonces, ¿cómo jugaban con el audiovisual, no? Claro. La fuiste a ver, decías en la introducción, esto que estás contando vos está, y ir por primera vez a ver una película, no sé si la primera, pero una vez que es importante, que vas con tus viejos, te marca la peli. ¿Esa peli después, a lo largo de tu vida, fue como jalonando cosas o No, quedó ahí, pero me generó. No fue mi primer película porque yo tuve la suerte de vivir en un pueblo como Pan de Azúcar, que había cine, había vermú los viernes, los domingos 2 veces, 3 películas, y además a 13 kilómetros de Piriápolis, donde estaba el Cine Festival Hall, donde vi grandes películas, y el Miramar, que lamentablemente luego más de 70 años cierra este año y nos deja sin cine en Piriápolis. Bueno, y en Maldonado también había cine, y en San Carlos también. Sí, también, digo, y ahora en Punta del Este, pero ahora casi no hay cine. No, me refiero a tu época como niño. Sí, Maldonado había cine. Sí, pero no iba a Maldonado. O sea, había una relación más Pan de Azúcar, Piriápolis. Viajar no era tan simple, digo. Claro. O sea, uno estaba a 100 kilómetros de Montevideo, pero no venía todo el mundo. Hay comentar cosas que tienen que ver con tu vínculo tu primer vínculo afectivo con el cine, pero después hay un meterse con el tema de la educación. Hay una definición de aula que vos arrancás como poniendo en cuestión allí. ¿Qué es lo que interpretás como aula? Bueno, porque generalmente hay como cierta idea del aula física, del salón de clase, del liceo dividido en salones y cada uno en su pieza. Y en realidad el aprendizaje no tiene que ser en función de un lugar físico. El aprendizaje está en distintas instancias que se genere aprendizaje, porque de pronto no se genera en un ambiente y en otros sí. Y hoy en día hay aulas que son virtuales, no solo que se dan cursos a distancia, sino que hay formas de aprender distintas y con otras modalidades. Y yo creo que es interesante abrir eso para romper con determinados modelos que nos llevan a creer que con una tiza, con un pizarrón, con lo que es imprescindible es el docente, el ser humano. Pero después las modalidades tienen que buscar caminos en el cual se sienta grato para las dos partes, en este caso que es el educando y el educador, que se sientan bien y disfruten. Y no tiene por qué ser en una pieza. No, de hecho, si vamos a la otra parte del libro que tiene que ver con el cine, la posibilidad de salas no convencionales o de exhibiciones no convencionales hoy también ha variado. Claro. Así como el aula no es el lugar físico dentro del liceo y nada más, el cine no es solamente aquello que se da en un lugar con butacas. No es tampoco, exactamente. Yo tengo ahí también una anécdota que fui a un pueblo de Rocha, que tuvo cine en su momento, y pregunté cuántos habían entrado a una sala de cine. No pregunté cuántos habían visto cine, sino cuántos habían entrado a una sala. Y era cada 100 personas, 8, el 8%. O sea, ese dato después lo corroboré con otra gente que hay algún estudio más serio que que es una simple anécdota. Muy poca gente ha ido a una sala de cine. En el interior ni que hablar porque no lo hay. Hay emprendimientos muy buenos. Yo hablaba de Piriápolis, en Piriápolis, en la Casa de la Cultura, hay un Clucine, por ejemplo. Hay distintos lugares que tienen emprendimientos de este tipo. Pero la gente hoy en día no acostumbra tanto a ir a la sala de cine. En Montevideo sí, en Montevideo hay más instancias. De todos modos, ojo que el cine está tirado para ciertas zonas geográficas. No todo Montevideo tiene está claro, las puertas. A ver, para seguir metiéndonos como en el libro, hay un vuelco tuyo en algún momento que tiene que ver con la docencia, que no tiene que ver en principio con la docencia sobre cine. Vos arrancas un camino allí que tiene que ver con... Sí, yo soy profesor de matemática y contabilidad, y bueno, y aprendí, y soy profesor en aulas tradicionales, en la educación media pública. O sea, vos has recibido la educación de todos nuestros, seguro. Sí, pero a partir del siglo XXI, o sea, en el 2000, 2001, a mí me entró a conmover que se hablara de la sociedad del conocimiento y, sin embargo, no todo el mundo accede al conocimiento. Que se hablara de las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, la comunicación como algo que todo tiene y todo accede, y vivimos en un país que tiene altísima conectividad, que hay celulares, que hay celulares, sin embargo,
ahí en comunicaciones también. Entonces digo, hay un problema, el uso, el tema es el uso. Después, muchas veces se critica que los chicos no aprenden, no atienden, sin embargo ellos vuelan en celulares, miran cosas, miran internet. Entonces, de pronto lo que hay que pensar es en cómo usar el audiovisual. Sí, y de alguna manera eso es lo que genera esta preocupación tuya, que podríamos decir que hoy tiene una etapa, que es este libro Guiños de un profesor. Y claro, lo que a mí me genera es que ese caudal de interés que tú bien me empezaste a ir llevando para mostrar por qué el cine, yo vi en el cine un gran potencial para empezar a disparar posibilidades en la clase con alumnos y en talleres con los profesores, en el cual de pronto no es ver la película entera, completa, que eso está muy bien, se suele llamar cine en el aula, cineforo, se discute sobre los personajes, el contexto, el director, qué pasó, después la gente de cine estudió otras cosas. Yo no, yo tomo una parte de ello, una pequeña escena, como bien dice Sapiola, pongo una lupa en una escena y esa escena me dispara una cantidad de cosas a trabajar, que con la palabra o el pizarrón solo a veces es más complejo. Vos arrancás a poco de empezar el libro con una película que tiene que ver con docentes jugados a tratar de hacer algo que la Sociedad de las Poetas Muertos. Ah, sí. ¿Por? Y bueno, porque yo cada capítulo he tratado de darle un hilo conductor. Entonces tengo 3 partes en el libro. La primera parte, que es un poco la más literaria y pedagógica, tiene del capítulo 0 al capítulo 11 y cada capítulo le va dando la mano al capítulo que sigue, como si fuera en una carrera para llegar a la antorcha de uno al otro. Entonces parto de esa parte familiar del cine, la anécdota que tú contabas, luego paso al espacio pedagógico, al aula, y luego paso a la tecnología. Y allí con la tecnología paso a hablar de Steve Jobs, que es un poco el tipo que pensó en por ejemplo, usar el cine con su primera película Toy Story, y que el tipo se inspiró en que si a un niño lo seduce un juguete, a uno de mis clientes que quiera computadora le va a seducir mi Apple. Entonces empezó con ese juego y él se inspira y saca publicidad diciendo hay que hablarle a los que creen que son locos, los inadaptados, y hace una alusión con una serie de figuras famosas como Picasso, como Chaplin, y él lo que está apuntando es a buscar otra cosa, al ser diferente. Y allí él se inspira un poco en cosas que aparecen con Robbie Williams, en la Sociedad de los Poetas. Claro, y sobre todo ese atrevimiento que tenía. Lo de Robbie Williams en la película no es para ir yo voy y copio y me subo arriba de pupitre y rompo el libro. Ahí hay como un guiño también a buscar cosas diferentes, pero busca lo afectivo. El tipo se acerca y se atreve a acercarse a determinados campos que los demás tenían una distancia. Entonces digo, en ese sentido es que lo tomo y lo incorporo, ¿no? ¿Vos de esa película te quedarías con ese fragmento? Digo, porque yo la lectura general de la película, a muchos años de haberla vista, es que todo aquel que se revela o se desmarca, se tira contra un tenis y se mata. Sí, lo aplasta. Me parecía que tenía un discurso muy duro en cuanto a el que se atrevió a romper, el que se atrevió a cuestionar, termina suicidado. O sea, me parecía que tenía algo allí. Y bueno, pero el sistema a veces hace eso, pero uno tiene que seguir luchando en buscar cosas como la escena cuando él los hace girar en el patio y dar vuelta y el director de arriba queda azorado y dice, ¿qué está haciendo este tipo? Y claro, y después me quedo con el dramatismo que el sistema lo aplasta con el tema del suicidio del chico. Claro. Entonces, bueno, eso se da también en otra película que está por ahí, que es El profesor Layar. No, vamos a hacer una cosa, pará. Gastón, porque hay una cantidad de películas, aparte hay como un núcleo de películas en el aula. O sea, hay una sección que tiene que ver con solo en el aula. Que se mete con eso. Y te iba a proponer hacer una pausa y volver con ese núcleo duro de películas que podría ser La Sociedad de los Poetas Muertos, pero hay un montón igual y vos seleccionás y quería entender por qué has seleccionado esas y para qué. Muy bien. Amigos, estamos con Gastón Sosa, autor del libro Guiños de un profesor, Educación y Cine, que nos propone una mirada, dice aquí la tapa, pedagógica, tomando escenas de cine para pensar y emocionarse. Después de la pausa, en la isla desierta, hacemos un segundo bloque sobre ese material.
Desierta. Venimos conversando con Gastón Sosa Miquelena a propósito de la publicación de su libro Guiños de un profesor, Educación en Cine, que por cierto no es tu único libro ni tu primer libro. No, yo hice por la década del 80 y 90 algunos libros técnicos de materias. Sí. Después, hace pocos años, sobre el 2010, soy coautor de un libro que la UTU publica, en el cual trabaja en la parte de inclusión educativa. Y después publico en la página web lo que sería un libro digital, ¿no? Que es Puma, mi proyecto que he hecho, espacios pedagógicos usando medios audiovisuales, donde ahí hago un trabajo en forma informática, ¿no? Antes de ir a la pausa, yo hablaba de que hablamos de La Sociedad de los Poetas Muertos, una película que seguramente si tenés más de, no sé, 35 o 40 años viste, y si no tenés la posibilidad de ir a ver, pero que tenía que ver con la educación muy rígida en un colegio. Movilizó mucho en su momento. Con la invitación a modificar alguna cosa de ese. Yo decía que vos tenés un capítulo dentro del libro que tiene que ver con películas con docentes en el aula. Vos decías que tenés y acá en el libro hay un montón, fichas de películas en donde vos rescatás un momento. ¿Por qué rescataste estas películas? No ya momentos, más allá de que seguramente de estas películas extraes momentos, pero ¿por qué estas películas? Bueno, yo busco primero que no nos quedemos exclusivamente con películas de educación y películas con profesor en el aula. Puede haber una simple comedia donde de ahí se rescata una escena y es interesante. El profesor no tiene por qué pensar necesariamente en esta, pero está claro que son importantes y merecía un capítulo para rescatar eso, para meterse de lleno visualmente viendo algo de aula. Entonces yo rescato 10 películas. Sin duda que hay muchas más, pero estas son las que yo rescato y las voy poniendo por año, como Semilla de Maldad, una de las más grandes, Fama, La Ola, El Profesor o Detachment, El Profesor Layar, Entre Muros, porque en todas estas películas aparece, por lo menos en casi todas, un referente que es el profesor. Ahora pregunto, ¿te interesa cómo está jugada la cuestión educativa o la cuestión fílmica? No, a mí siempre me interesa la educación. O sea, yo el cine lo uso como un recurso. O sea, puede ser una película que desde el punto de vista fílmica no pasa nada, pero a vos te interesa lo que se está diciendo en exactamente. Momento, y a vos te funciona eso. Eso, exactamente. O sea, uno se tiene que desprender de la película. O sea, uno lo toma como una canción. Puede hasta no gustarme el cantante o algo, pero me gusta una frase, una estrofa. Bueno, acá yo tomo una escena y esa escena no tengo que ponerme a discutir la película. Yo lo que hago es que esa escena me dispare algo. Que eso se hace comúnmente entre la gente que dice, me haces acordar como tal cosa, o como dijeron en tal cosa que me dejó así. En este caso, las películas de ese capítulo, el capítulo 10, hacen referencia a situaciones que pasan en el aula. Y yo las tomo de diferentes formas, en algunos tirando cosas como para hacer talleres, propuestas para poder trabajar esas escenas, y en otras, para pensar desde ese lugar y meternos en temas de la inclusión, la discriminación, pero siempre el cine me brinda un recurso. Yo no soy cineasta, soy un profesor, ¿no? ¿Es un libro destinado a profesores? Es un libro destinado a profesores, a maestros, estudiantes y a público en general, porque pienso que a ver, pero no digo, lo del público en general, sí, obviamente yo entiendo que todo el público en general podría darle a cualquier cosa, pero nunca está de más, está bien. Nunca está de más, pero el libro no trabaja mucho en la cuerda de ayudar al docente a abrir un abanico de recursos. Sí, ese es el núcleo central, sin duda. Es siempre el sentido de cada página es pedagógico, o sea que es generar algo en el otro que le genere transformaciones, que le genere pensamiento crítico por él, que él lo piense. No hay ninguna receta, acá no se dice esto hay que hacerlo así. Uno va pensando y se le van disparando cosas que no necesariamente va a seguir la ruta del que le está insinuando, sino que va a encontrar sus rutas y él empieza a encontrar sus caminos. Y sobre todo sentir
sentir, pensar de otra manera, siempre usando escenas de cine en este caso, ¿no? Está puesto incluso en el título, ¿no? Cuando dice una mirada pedagógica tomando escenas de cine para pensar y emocionarse, lo del sentimiento y lo racional dialogando, podríamos pensar. Dialogando continuamente, la parte afectiva, esa es la que necesitamos. Incluso yo ahí cuestiono, por ejemplo, cosas obvias como el profesor que en una escena se presenta en forma clásica, da su nombre, da el programa. Y todo se aburre. Me refiero a querido profesor de Richard Dreyfuss. El tipo es un músico y no logra entrarle con música a los gurises. Y le pregunta, ¿qué es la música? Y todos bostezan, se miran, y el tipo abre un libro y recita lo que el otro dice. Y en vez de entrar por otro camino, por un lugar afectivo, por escuchar música de ellos. Por ejemplo, el tema música. En la educación, si nosotros le preguntamos a 10 chicos la música que les gusta, pueden decir una gran diversidad y podrían hasta discutir y pelearse entre ellos sobre esto es mejor y todo. ¿Por qué no hacemos al revés? No le decimos, dime tú qué música te agrada, pero dime por qué. ¿Qué sentido te trae la letra? ¿Te conmueve la letra? ¿Te conmueve solo la música? Y vamos a darnos la oportunidad de escuchar a este compañero esto con respeto. Así después te respetaremos a ti cuando tú lo ofrezcas. Pero eso no significa convencer que un tipo diga, a vos que te gusta la cumbia ahora te tiene que gustar el rock. No, es que pueden tener puntos en comunes. Por ejemplo, lo que dice la letra o lo que nos puede conmover el que escribe eso o el que toca la música, ¿no? Vinculado al libro y del punto de vista del trabajo hacia el docente y la posibilidad de que el docente trabaje, vos al final ofreces una cantidad de fichas yo me he marcado algunas que tienen que ver con, no sé, con películas, no sé, tiempos modernos, una fácil, año, ¿no? Y vos te tomás el trabajo de, año, país, director, y haces una síntesis de la película y vas a eso que para vos es como el centro a trabajar, la escena. ¿Qué es lo que vos planteás? ¿Cómo aconsejás trabajar estas fichas? Bueno, porque acá está el texto, ¿no? De lo que vos marcás. ¿Vos crees que hay que ver la película? Bueno, cómo trabajar la ficha lo dejo como en toda mi filosofía, que el que lo lea decida. Sí. Lo que yo dejo bien claro con estas 66 cuadros de fichas de película es que acá lo importante es tener algún dato de la película, porque está bien que el que va a trabajar en el aula con una película tenga una idea de la película. Pero lo que tiene que claramente es abordar con la síntesis, saber de qué se trata, pero me centro en los dos puntos que son la escena y el tema educativo. O sea, mentes peligrosas. La profe visita a un chico que lo acaban de expulsar. Entonces ella tiene la visión de que hay que ir a la casa del chico y hablar. Y allí la familia, lo primero que le dice, profe, no se haga problema, este es un descarriado, está bien. Y la mujer piensa lo contrario, qué increíble. Tal vez la única persona de toda la familia, de toda la generación por años que podría estudiar, la propia familia dice que se vaya y la institución va a dejar que se vaya. Algo tenemos que hacer. Esa es una escena para poder trabajar el tema inclusión, para poder trabajar la cuna cultural, de lo que provoca que es distinto Juan, que en la casa está su papá que es arquitecto y su madre que es doctora, y que hay 500 libros, que el caso de Luisito, donde no hay libros. Entonces, y donde nadie fue a la escuela, o sea, las cunas culturales. Y el horizonte se refiere hacia dónde vamos. Entonces yo pongo un tema a través de un cuadro donde la gente puede decir, bueno, este tema, estímulo, atención, creatividad, inclusión, discriminación. Bueno, este tipo está proponiendo que en esta escena se podría trabajar esto. Pensaba, mientras te escuchaba a propósito de las fichas están allí, vos decís que cada uno las puede trabajar como le parezca, pero que el centro sería que a propósito de lo que se está viendo se piense, porque todo el asunto tiene que ver no solo con tener una mirada del audiovisual, digamos, del punto de vista de la imagen, y decir, bueno, esto me gustó o no me gustó,
sino forzarlo a poner en contexto, y ese contexto puede ser, por lo que te entiendo, un aula tradicional o un aula no convencional. Claro, va más allá del gusto, o sea, a mí puede no gustarme la película, no gustarme la escena, pero lo que provoca sí me interesa, y como soy un planificador para la clase lo trabajo. Por ejemplo, yo digo, en las clases nos falta más canela, y no tanto usar comino. Entonces digo, en tu clase te falta canela, estás echando mucho comino. Y yo aludo a la película La sal de la vida. Allí en esa película, que es una película interesante, pero yo me voy a la escena. Un bazar donde hay comino, hay canela, varias especias, y allí convive un abuelo con su nieto. Entonces viene una chica y dice, deme comino. ¿Para qué? Y le voy a hacer albóndigas como forma tradicional a mi novio, a mi futura familia, a los padres de mi novio. Y dice, ¿pero le vas a echar comino? Sí, porque mi abuela dice que las albóndigas llevan comino, porque mi tía, porque mi mamá... O sea, hay una tradición. Y el tipo le dice, ponle canela. ¿Pero por qué? Porque si quieres algo distinto, ponle algo distinto. O sea, si quieres conquistar a ese novio, hace algo distinto. Si quieres que mis clases sean más gratas y disfrutables, hagamos algo distinto. Si quiero que este chico que está apático, que no atiende, de alguna manera se motive, se movilice, busquemos alguna cosa distinta. Estaba buscando cine nacional dentro de las listas, sí. Y está El viaje hacia el mar, seguro, no sé, no está El baño del Papa. Está, sí, está El baño del Papa. ¿Qué juegan esas dos películas dentro del universo de este libro? Aprovecho entre paréntesis que son las dos únicas fotos de películas que aparecen, porque son los directores de esas películas y la productora me autorizaron en forma escrita que la foto apareciera. Sí. En cambio, estuve como 3 meses, yo tenía 100 fotos para publicar, porque me parecía que era interesante el texto con la foto de la escena, eso acompañaba bien, pero me dijeron, no vas a tener problema, pero lo podés tener. Incluso en la Cámara Uruguaya del Libro dice, mira, corres tus riesgos que te demanden, sí, porque no todo lo de internet se puede usar. Entonces yo decidí, si quiero difundir el libro no puedo esconderlo. Entonces la saqué y estas son las dos que aparecen. Yendo a la pregunta, tú me decías... A propósito digo, son dos películas del cine nacional. Sí. ¿Por qué las pongo acá? Sí, o sea, ¿qué querés que se ponga en juego con ellas? Porque entre otras cosas uno podría pensar que allí aparecen nuestros pares de alguna manera. Bueno, yo lo que quiero es la foto donde están todos mirando el mar, sí. Y lo que le pasó a Rodríguez, el camionero, que según Morosoli era un tipo que le disfrutaba del mar, y emprende un viaje para que estos tipos vayan a conocer el mar. Sin embargo, cuando llegan, nadie quiere ir a ver ese objetivo. Uno se pone a dormir la siesta, otro al vino, otro al asado. Entonces yo siempre hago un paralelo. Ahí faltó la motivación. Faltó de repente explicar que era el mar. Morosoli no pretendía eso, sí. Pero yo en la clase pretendo que mi chico, si quiero que vaya hacia una dirección, que haga determinadas cosas, promover, yo no puedo decirle a todos lo mismo y pretender que todos vayan y hagan lo que yo creo que tendrían que hacer. Ajá. Entonces, igual que en el cuento, en mi clase hay chicos que se van para un lado, para el otro, y no para donde yo quiero que vayan o donde creo que podían ir mejor para aprender. Y entonces el cuento de Morosoli me da un buen pie, de que a veces hay que hablar distinto, hay que estimular y hacer otras cosas. Y el baño del Papa tiene una cosa interesante que hace a lo social, a lo cultural, a nuestra vida. El padre le dice... el personaje que hace Troncoso, que es bagallero, le dice a la hija, si compramos 2 bicicletas y bagallamos juntos, y la gurisa le dice, no, papá, yo quiero estudiar periodismo en la UTU. O sea, el padre hace lo que hizo el padre, lo que hizo el abuelo, lo que el medio le marca y lo que las posibilidades le dan. Y la gurisa tiene una mirada más arriba porque ha escuchado radio, por ejemplo, y ha leído diarios, y tuvo la oportunidad, empecé a un centro educativo y vio que podía tener otras oportunidades que ese tipo de vida. Entonces, cómo hay gente que puede rescatar la educación
como también un medio de vida distinto, ¿no? Gastón, ¿dónde se consigue el libro? ¿Dónde lo ubica la gente? Está en todas las librerías porque lo distribuimos a través de Guzzi, y... ¿Es un libro caro? No. No, es un libro que sale 340 pesos. Bien. O sea, lo pusimos a precio muy cercano al costo porque, lógicamente, venderlo hace que yo pueda pagar la imprenta, que la pagué de mi bolsillo, el corrector, puse un corrector de primera línea, Maki, que es una tipa excepcional, me lo han dicho después incluso de publicar el libro, mucha gente, ella corrigió cada palabra, cada cosa, también tuve que pagar el diseño del interior y la tapa y todo eso, y eso hay que pagarlo. Pero a mí lo que me interesa es que se difunda. Que este tipo de modalidad, que el uso del cine sea realmente una fuente de que sea grato, digamos, como recurso para usar profesores, maestros, en distintas actividades, ¿no? Bien, queda planteado entonces, el libro está allí, Gastón Sosa Michelena acaba de publicar Guiños de un profesor, educación y cine. Gastón, gracias por venirte hasta acá, hasta el Villa Desierta, gracias por mandar el material y bueno, supongo que esto va a ir dando vuelta y nos iremos encontrando en otra oportunidad. Nos iremos encontrando, para mí es muy grato, además es una interesante radio y escucho tu programa fuera de esta invitación y agradezco muchísimo que hayas tenido esta diferencia. No, al contrario, te decía de verdad, si lo escuchás a veces, esto para nosotros es un insumo. Nosotros, claro. Nos parece fenómeno que la gente esté pensando, que el cine se use para pensar. Exacto. El cine no solo es ver películas, No o solo hacer películas, sirve para muchas cosas, así que está. Y reivindico el amor al cine, que el cine nos puede dar muchas cosas. Bien. Desde la educación. Hacemos una pausa y volvemos a despedir nuestra isla desierta de hoy. Estamos en Radio Uruguay.